¿Qué tal, alumnos? Buen día. ¿Se escucha? Hola, profe, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, ahora lo que tenemos pensado para hoy es avanzar un poquito más con las condiciones de optimalidad. ¿A qué me refiero con esto? Fíjense que hasta ahora hemos realizado ejercicios con distintas funciones de utilidad. Primero arrancamos, lo hicimos para un precio fijo, para un ingreso fijo. Luego lo generalizamos para un PDX genérico, un PDY genérico, un M genérico. Fuimos cambiando la función de utilidad, fuimos viendo varios ejemplos. Y hemos hecho 3 funciones de utilidad y la cuarta se las dejé en un Word. Ahora quisiéramos que llegara una generalización más, es trabajar ahora con una función de utilidad que no sea ninguno de esos ejemplos, sino que sea una función de utilidad genérica. Una función de utilidad de este estilo, por ejemplo, U de XY, genérica, sin especificar. Entonces, si yo tratase de resolver el problema de encontrar los óptimos y buscar las funciones de demanda, y lo hago con esta función de utilidad genérica, los resultados o las conclusiones que yo pueda sacar van a ser válidos no para una persona que tenga gustos específicos dados por alguna función de utilidad que hemos puesto en algún ejemplo, sino que van a ser válidos para todos los tipos de gustos que existan. Es decir, que las conclusiones que yo pudiese sacar de un problema o de un problema de este estilo con una función de utilidad genérica van a permitir de alguna manera tratar de encontrar qué es lo que tienen en común todas las personas a la hora de resolver su problema de optimización. Es como que vamos a tratar de alguna manera de encontrar con el patrón de consumo global que rige todas las decisiones de los habitantes del planeta. Si logramos hacerlo con esa generalidad. Entonces, vamos a llamar a eso las condiciones de optimalidad y que son los puntos que siguen en el práctico. ¿Bien? Bueno. Entonces, si tuviésemos esta función de utilidad, ¿cómo hallaríamos las funciones de demanda? ¿Qué hacíamos? ¿Qué hacíamos? La maximizamos. La maximizamos. Maximizamos esa utilidad. Bueno, la utilidad es esta. U de XD. ¿Y qué? ¿Sujeto qué? A precio de X por X más precio de Y por Y. Precio de I por I igual a qué? AM. Noten que acá tengo la máxima generalidad posible. Lo he hecho para un PDX genérico, para un PDY genérico, para un M genérico, y ahora lo que avanzamos es que lo hago para una función de utilidad genérica. ¿Está bien? Entonces, a la hora, fíjense que lo que vamos a encontrar acá, lo que vamos a encontrar es de alguna forma lo que tienen en común todos los problemas de optimización que han estado resueltos. Vamos a tratar de encontrar como los pasos globales, los que tienen en común todos los casos que han resuelto. El primer paso, ¿qué hay que hacer? Sacar Y. Despejamos Y. ¿Y cómo queda? Y igual a qué? Y Igual a M sobre PI menos sí. PX sobre PI P de X sobre P por de X. Y por X. Ese es el primer paso, el primer despeje. Luego que despeje, ¿qué hago? ¿Qué hago? Reemplazo la I. Reemplazamos la Y en la función de utilidad. Ahora no tengo una explicitación, pero la vamos a dejar genérico. ¿Cómo quedaría? La función de utilidad evaluado en X, Y
y en donde Y ahora va a ser todo esto. M sobre P de I menos P de X sobre P de I por X. Noten de que esta segunda parte, este segundo argumento de la función es la casilla en donde va el Y. ¿Está bien? Entonces, acá lo que hice, bueno, fue sustituir esa expresión en el Y. ¿Mm? Y ahora todo esto quedó de una sola variable. ¿Qué hacemos ahora? ¿Cómo se deriva? ¿Qué tengo que hacer ahora? Derivar la función de utilidad en términos de y. En Bien, términos de x. en términos de X. Derivo U con respecto a X. Y cuando yo voy a derivar, fíjense en lo que queda. Cuando yo derivo con respecto a X, fíjense que X aparece acá y aparece indirectamente en Y a través de esta X. ¿Lo pueden ver? Fíjense, si yo cambio X, si yo aumento o varío X, ¿cuáles son los efectos sobre la función de utilidad? Bueno, en primer lugar, fíjense que hace aumentar esta parte, aparece acá X. Entonces, eso es la derivada parcial de U con respecto a X. ¿Está bien? Más, fíjense que más la derivada de U, acá con regla de la cadena, derivada de U con respecto a Y, ¿sí? Porque todo este argumento es Y, pero Y, que es el que ocupa esta posición, ¿sí? El que ocupa esta posición, es una función. Entonces aplico regla de la cadena por la derivada de todo este argumento, de ese Y, ¿sí? Con respecto a X. Lo escribo por la derivada de ese Y con respecto a X, ¿no? Acá, tengan en cuenta que esto que colocamos acá, ¿sí? Eso es Y. Bien, entonces, la derivada de U con respecto a X más la derivada de U con respecto a Y, que es lo que va acá, por la derivada de esto que está en amarillo con respecto a X. Bien, noten que acá está la regla de la cadena, ¿no? Porque esto es una función de X, ¿no? Entonces la derivada de U con respecto a Y por la derivada de Y con respecto a X. ¿Sigue en ese paso la regla de la cadena? ¿Sí o no? Sí, profe. Bien, y esto va, y eso va igual a 0, ¿no? Igual a 0. Antes acá observen de que si yo aumento X, por un lado, el consumidor piensa que estamos en la recta de presupuesto. Esto es un comentario, ¿no? Al margen. Paréntesis. Tengo el espacio de bienes, X y Y. Estoy en un punto cualquiera, supongamos este. Y yo aumento el consumo de X, me voy de acá a acá. Me voy de un X0 a un X1. Fíjense que si yo aumento el consumo de X, por un lado, el consumidor ahora, al consumir más X, valga la redundancia, experimenta un cambio en su satisfacción que viene dado o viene registrado por la derivada de U con respecto a X, que eso es la utilidad marginal. Recuerden que esto es justamente en cuanto se incrementa la satisfacción del individuo como consecuencia de consumir una unidad extra de X. ¿Ya? Pero si él se mueve de acá a acá, bien, si se mueve de acá a acá, tiene que reducir al mismo tiempo la cantidad del consumo del bien Y. Entonces, la derivada de U con respecto a Y va a estar reflejando cómo cambia su consumo por una unidad extra de Y. Pero la cantidad de unidades de Y, que esta derivada ya la calculamos, que es menos P de X sobre P de Y, es el costo de oportunidad. Bien, es el costo de oportunidad. Le va a estar diciendo cuántas unidades de Y tiene que dejar de consumir para que se incremente el consumo de X en una. Entonces, él si consume una unidad extra de X, por un lado, aumenta su utilidad, y que es lo que se llama la utilidad marginal de X. Pero por otro lado, se reduce la utilidad porque tiene que reducir el consumo del bien Y.
Y esa utilidad está dada por la utilidad marginal del bien y, por la cantidad de unidades que reduce. Y la cantidad de unidades que reduce es P de X sobre P de Y, que es su tasa marginal de sustitución. Bien, eso es lo que de alguna manera está calculando esta derivada, ¿no? Es cómo cambia la satisfacción del individuo como consecuencia de consumir una unidad extra. Bueno, si él consume una unidad extra de X, se generan dos efectos. Por un lado, al consumir más X, tiene más satisfacción. Pero por otro lado, al consumir una unidad extra de X, tiene que reducir el consumo de Y. Bien, tiene que reducir el consumo de Y. Y esa reducción en el consumo de Y genera un impacto en la satisfacción que viene dado por la utilidad marginal de Y, por la cantidad de unidades de Y que él varía el consumo para que pueda incrementar en X una unidad. Acaba la pendiente que es negativa, con lo cual todo este segundo término es negativo. Entonces, si consume una unidad extra de X, por un lado tiene más satisfacción porque consume una unidad extra de X, pero por otro lado tiene una satisfacción menor porque reduce el consumo del bien Y, y eso le reduce su satisfacción a través de la utilidad marginal de Y. Eso es lo que de alguna manera está tratando de capturar esta derivada. Y fíjense que de alguna manera esto que hemos colocado en fórmula resume los pasos cuando ustedes han calculado o resuelto otros problemas. Calculaban primero la derivada de u con respecto a x, que les daban un resultado, y luego la derivada con respecto a toda esta expresión por la derivada de lo que aparecía en un paréntesis o un logaritmo o lo que fuera, por la derivada de ese corchete, lo que quedaba con respecto a x. Esto de alguna forma trata de generalizar los pasos para una función de utilidad cualquiera, es decir, sea cual sea la función de utilidad, tiene que tener este formato. Aunque tiene que tener este formato cuando ustedes calculan la derivada. Bien, ¿vamos bien hasta acá? Borro este comentario. ¿Sí? Bien, eso era para que interpretaran esa derivada que estaba puesta ahí, ¿no? Bien, continuamos acá. Fíjense que esto lo podemos escribir así, la derivada de u con respecto a x menos la derivada de u con respecto a y, si quieren ponemos más para no confundir, más la derivada de u con respecto a y por menos p de x sobre p de y igual a 0, donde es esta expresión que he colocado ahí. Ese paréntesis, ¿está bien? La derivada de y con respecto a x, que es menos p de x sobre p de y. Bien. Ahora lo agrupamos un poquito. Esto quedaría la derivada de u con respecto a x menos p de x sobre p de y por la derivada de u con respecto a y igual a 0. ¿Sí? Luego de acá, ¿qué podemos hacer? Podemos escribirlo así. La derivada de u con respecto a x igual p de x sobre p de y derivada de u con respecto a y. Bien. Y a esto lo podemos finalmente dejar de esta manera. Miren. La derivada de u con respecto a x dividido la derivada de u con respecto a y igual p de x sobre p de y. Bien, entonces, esta resolución va tomando este formato. Bien. Y de acá despejaríamos x o y y luego lo sustituíamos en la otra ecuación. Entonces,
Esto termina acabando en un sistema de ecuaciones donde una ecuación termina siendo esta, y la otra la restricción presupuestaria, de la cual despejamos esto al principio. ¿No? P de X por X más P de Y por Y igual a E. Estas son las dos condiciones. ¿No? Las dos condiciones que vamos a encontrar. Entonces, de acá, esto es lo que vamos a llamar la condición 1 y esto la condición 2. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? De que de este problema de optimización, esto termina siendo un sistema de ecuaciones, en donde uno puede despejar de acá uno de esta expresión, de este sistema de ecuaciones que surge, puede despejar el X óptimo y el Y óptimo. Entonces, la cesta óptima de consumo cumple con estas dos condiciones, donde esta primera condición es la que surge de esa derivada igualada a cero, y después ese resultado que obteníamos de acá lo sustituíamos en la ecuación de la recta de presupuesto, que era el primer despeje que hicimos acá, que es este otro, que es lo que coloqué ahí. Entonces este sistema de ecuaciones es lo que permite verificar o resolver cuál es la cantidad de consumo de X y de Y que hace máximo. Entonces, un puntos X y Y que satisface o que hace máxima la satisfacción del individuo, cumple con estas dos propiedades en términos genéricos. Bien, lo que vamos a hacer ahora, estas propiedades algebraicas que hemos destilado, vamos a tratar de interpretarlas en términos genéricos, y al hacerlo vamos a encontrar vamos a tratar de interpretarlas, y los resultados de estos son genéricos en el sentido de que valen para todas las funciones de utilidad posible. ¿Sí? Todas las canastas óptimas, todas las funciones de demanda, cumplen con estas dos propiedades implícitamente a la hora de resolver este sistema. Cada vez que uno está resolviendo este problema de optimización, ¿sí? Esas cantidades que despejamos como X óptimo y Y óptimo, está cumpliendo con estas dos condiciones. Bien. Ahora, fíjense de que si lo tratamos de analizar un poco, este primer término de acá, ¿sí? Es un cociente de utilidades marginales. Y ese cociente de utilidades marginales, fíjense que la derivada parcial de u con respecto a x es la utilidad marginal de x, y esto la utilidad marginal de y. Continuamos acá. Fíjense que eso lo podemos escribir así: utilidad marginal de x como función de x y y, ¿sí? Dividido utilidad marginal de y, función de xy. Esto tiene que ser igual a p de x sobre p de y. Esa es la primera condición. Y la segunda queda como estábamos: p de x por x más p de y por y igual a m. Este sistema de ecuaciones en donde yo he canjeado el cociente de utilidades marginales por el cociente de derivadas parciales de x, la derivada parcial de y, por la interpretación económica, que son las utilidades marginales, y eso nos permite escribirlo así: 1 y 2. Entonces, de este sistema de ecuaciones, ¿sí? Uno lo resuelve, y lo que obtenemos de esto, es el X óptimo, o sea, la demanda de X, y el óptimo de Y, la demanda de Y. ¿Bien? Ahora, ¿estamos de acuerdo con estos pasos? ¿Alguna duda? Esto es bien general, esto es teórico. Y esto corresponde al punto siguiente en el práctico 2. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Sí, ok. Bueno, ahora, este cociente de utilidades marginales, ¿cómo se llama en economía? Este cociente de utilidades marginales.
Cuando yo matemáticamente calculaba un cociente de utilidades marginales, indirectamente lo que estaba haciendo era ¿qué? La tasa marginal de sustitución. La tasa marginal de sustitución. Bien, eso es la... Entonces yo puedo escribir esa primera condición como tasa marginal de sustitución, ¿sí? Función de Pero, X y profe, de una Y. pregunta. Sí. ¿Acá no importaría el menos que poníamos antes? Bueno, eso sería casi un menos. Ya vamos a discutirlo a esa parte. ¿Sí? Eso es casi la utilidad, casi la tasa marginal de sustitución. Bien, salvo por el signo menos. Bien, hay un detalle de signo. Fíjense que eso sería la tasa marginal de sustitución, ¿sí? Igual a la tasa marginal de sustitución sin el signo, digamos, para que podamos pasarlo de acá a acá, sobre P de X sobre P de Y. Bien. Y abajo, bueno, quedaría la misma restricción. P de X por X más P de Y por Y igual a M. Esto sería una forma de expresar las condiciones con todo el sentido económico, ¿no? Ahora, si a esto quisiéramos darle una interpretación geométrica, miren esto. Supongamos que acá tenemos un punto. Bien, esta canasta, la pongo acá. Supongamos que esta es la canasta Y0, X0. Recuerden que esto es el bien Y, esto es el bien X. Este es un punto que está sobre esa recta de presupuesto, en este ejemplo. Entonces yo voy a tratar de interpretar esto. Recuerden que lo que estamos buscando es un punto va a ser óptimo si cumple con estas dos condiciones. Un punto que satisfaga estas dos condiciones es lo que va a ser óptimo. Entonces lo que yo me pregunto es si un punto como ese, el X0, Y0, es óptimo. ¿Cómo sabemos si es óptimo? Bueno, geométricamente, un punto que satisfaga esta segunda ecuación, esta ecuación de acá. Un punto que satisfaga esta ecuación. ¿Qué va a implicar en términos geométricos? Si yo al P de X por X más el P de Y por Y lo enchufo en esta ecuación y me da justamente M, ¿eso qué significa? Que el punto, ¿ustedes dónde lo tendrían que ubicar en el espacio de bienes? ¿Por encima de la curva de indiferencia, de la recta de presupuesto? ¿Por debajo de la recta de presupuesto? ¿O justo sobre la recta de presupuesto? Sobre. Sobre. Entonces fíjense que la segunda condición es un poco trivial. Una cesta de consumo para ser óptima, bueno, en primer lugar tengo que poder comprarla con la cantidad de dinero que tengo. Eso en términos geométricos es equivalente a decir que una cesta de consumo va a ser óptima si, solo si está apoyada sobre la recta de presupuesto. Eso es lo que está diciendo la primera condición. Bien. Y sabemos también que por cada punto pasa una curva de indiferencia. Supongamos que por este punto pasa una curva de indiferencia de esta forma, ahí la escribo. Una curva de indiferencia de esta forma. Supongamos que esa es la curva de indiferencia tiene esta forma. Sí, esa es la curva de diferencia. Ahí está el punto, U0. Y esta es el nivel de utilidad, U sub 0, de ese valor. Supongamos que es este, U sub 0. Entonces esa es la curva de indiferencia que pasa justo por ese punto. La pregunta que viene es, ¿este punto es óptimo? ¿Cumple con la segunda condición? La cesta de X0, Y0, ¿cumple con esa primera condición? ¿Con esta segunda? ¿La cumple? ¿Al Sí. estar representada ahí? Sí. Ahora, ¿cumple con la primera condición?
¿Qué interpretación geométrica podemos darle a esta condición, a la 1? ¿Qué interpretación geométrica le darían? A esta expresión. ¿Qué interpretación geométrica le darían a esa? ¿Cuál es la geometría que está detrás de esta expresión? Fíjense que esto es tasa marginal de sustitución. En términos geométricos, ¿qué es lo que era la tasa marginal de sustitución? La pendiente de la recta tangente Tangente a la curva de utilidad. A la curva de indiferencia. Indiferencia. Bien. Entonces esto era la pendiente, la recta tangente, o sea que si yo tendría que graficar acá, tendría que graficar algo así. A ver, lo pongamos acá. Voy a representar acá esa recta tangente. Por ejemplo, podría ser esto. La recta tangente podría ser esta. Está bien, noten que la recta tangente justamente es tangente a la función en ese punto, solamente tiene un único punto de contacto con la curva amarilla y está dada en el punto azul. Pero la recta tangente no era la tasa marginal de sustitución, sino que la tasa marginal de sustitución era ¿qué de la recta tangente? Y lo que está en rojo. La pendiente. La pendiente. ¿Sí? Entonces, esta pendiente, que está acá, eso es la tasa marginal de sustitución. Y ahora, en ese punto, ¿se cumple esta condición? ¿Se cumple? Dice que la tasa marginal de sustitución, es decir, que la pendiente de la recta tangente a la curva de indiferencia en ese punto, que yo postulo como óptimo, esa pendiente tiene que ser exactamente igual a ¿qué? ¿Qué es lo que es P de X sobre P de Y? En términos geométricos. ¿La pendiente de quién? ¿Qué es P de X sobre P de Y? ¿La pendiente de quién? De la tasa marginal. ¿Qué es P de X sobre P de Y? ¿La pendiente de quién? ¿De qué cosa? La pendiente de Y. La recta presupuestaria. La pendiente de la recta presupuestaria. ¿Son iguales en ese punto? En el punto azul X0, Y0. ¿Son iguales? No. No. Entonces fíjense que este punto X0, Y0 no con estas dos condiciones. Cumple la segunda, pero no cumple la primera. Está bien, cumple la segunda condición, es decir, está sobre la recta de presupuesto, que es lo que está diciendo esta condición, pero no cumple con la condición 1 que dice que la pendiente de la recta tangente a la curva de indiferencia tiene que ser exactamente igual a la pendiente de la recta de presupuesto, que es la que está en naranja. ¿Está bien? Fíjense que si uno la continúa a esta recta naranja, la continuamos para acá como para ver un poco la pendiente, noten que ahí estaría la pendiente P de X sobre P de Y, y claramente es distinta, es mucho más chica esta que esta otra. ¿Cuál es más grande? ¿La tasa marginal de sustitución o la pendiente de la recta de presupuesto? ¿Cuál es mayor acá, en términos absolutos, sin signos? ¿Cuál es más grande ahí? ¿Cuáles no son iguales? Bien. Entonces, ¿cuál es mayor? ¿Qué es lo que es mayor acá? Tasa marginal de sustitución, P de X sobre P de Y. ¿Cuál es más grande? La de la recta. ¿Cuál es más grande? Sin el signo, en valor absoluto. ¿Cuál es mayor? No son iguales. ¿Cuál es mayor? Dejando de lado los signos, ¿no? ¿Cuál es más inclinada? ¿Cuál tiene más pendiente? La recta. La tasa marginal. La tasa marginal de sustitución, de esta forma. Bien.
Entonces, ¿qué es lo que tenemos hasta ahora? Fíjense que lo que estamos haciendo es encontrando las características comunes que tiene que tener una cesta de consumo, es decir, un punto en el espacio de bienes, para que sea considerado óptimo. Primero lo hemos hecho en términos algebraicos, hemos deducido de la conducta maximizadora algebraica estas dos condiciones. Ahora trato de interpretarlas en términos geométricos. Lo que dice la segunda condición es que ese punto tiene que estar sobre la recta de presupuesto, y lo que dice la primera es que en ese punto la pendiente de la curva de indiferencia que pasa por ese punto que yo postulo tiene que coincidir con la pendiente de la recta de presupuesto. Se tienen que dar en simultáneo esas dos condiciones para que ese punto que yo postule, ¿sí?, sea considerado un óptimo. ¿Está bien? Si esas dos condiciones no se dan, ese punto no es óptimo, esa cesta no maximiza la satisfacción del individuo. Eso es lo que estamos deduciendo desde el punto de vista algebraico y desde el punto de vista geométrico. Ahora vayamos a la parte conceptual. Hay que interpretar conceptualmente estas dos condiciones. La segunda condición, ¿qué es lo que está diciendo? Que una cesta de consumo, esto conceptual recuerden que es en palabras, es decir, sin hacer referencias a gráficos o fórmulas. Una cesta de consumo, para que sea óptima, es decir, para que le dé al individuo la máxima satisfacción posible, tiene que cumplir, en primer lugar, esta segunda condición, la hago primero que es la más fácil, en primer lugar esa condición, esa cesta de consumo que yo postulo, tiene que cumplir con que yo la pueda comprar con el dinero que tengo a los precios que están vigentes. Esa sería la interpretación conceptual. La segunda condición dice que esa cesta de consumo, yo en primer lugar tengo que poder comprarla con el dinero que tengo a los precios vigentes. Esa es la interpretación conceptual de la segunda condición. Eso es decir, en términos geométricos, que el punto está localizado sobre la recta de presupuesto. Estar localizado sobre la recta de presupuesto, sobre la recta naranja, conceptualmente significa de que esa cesta de consumo yo la puedo comprar con el dinero que tengo a los precios vigentes. ¿Ya? Y la primera condición, ¿sí?, en términos conceptuales, ¿qué significa? Esta tasa marginal de sustitución, en términos conceptuales, ¿qué significaba? ¿Qué es lo que era? En términos conceptuales. La tasa marginal de sustitución ustedes la interpretaban como, en el práctico 1, ese último pedazo que quedó y que lo pasamos para este práctico 2, ustedes tuvieron que calcular e interpretar la tasa marginal de sustitución por ambos métodos, y en la parte de interpretación, ¿qué era lo que ponían en la parte conceptual? ¿Qué es lo que era la tasa marginal de sustitución? En palabras. ¿Cuánto valía un bien de Z con respecto a X, ¿no? O sea, ¿cuántos bienes de X me valía Z? Bien, ¿era para quién? ¿Para el individuo o cuánto valía en realidad? Para el individuo. Para el individuo. Bien. Entonces lo que me está diciendo es que esta tasa marginal de sustitución yo lo interpretaba como la valoración objetiva o subjetiva. Subjetiva. La valoración subjetiva de X con respecto a Y. Bien, eso sería la interpretación conceptual de esto. Y que esa valoración subjetiva de X con respecto a Y tiene que ser igual a ¿qué? ¿Qué es lo que era P de X sobre P de Y en términos conceptuales? Cuando hicieron el práctico 1, el último punto, que era sobre recta de presupuesto. P de X sobre P de Y era la pendiente, y conceptualmente, ¿cómo interpretaban la pendiente? ¿Qué es lo que era? ¿Era qué? Parecido a esto. ¿Qué poníamos ahí? ¿Eso era qué? ¿Qué era P de X sobre P de Y? Era la pendiente, y la pendiente, ¿cómo lo interpretaban? ¿Nadie? ¿Ya se olvidaron? ¿2 semanas? Era parecido a esto era la valoración subjetiva, y esta otra, ¿qué es lo que era? La valoración ¿cómo? La Objetiva. real. La objetiva, ¿sí? Fíjense cómo se juntan acá las dos. La valoración objetiva de X en términos de Y. O sea, que una cesta de consumo
para ser óptima en términos conceptuales, en primer lugar yo tengo que poder comprarla con la cantidad de dinero que tengo a los precios vigentes y a su vez, lo que vale para mí una unidad extra del bien X pagado con Y tiene que ser exactamente igual a lo que cuesta en la realidad una unidad de X pagada con Y. Esa es la interpretación conceptual de esta primera condición. Lo que vale para mí una unidad extra del bien X pagado con el bien Y tiene que ser exactamente igual a lo que cuesta en la realidad una unidad de X pagada con Y. ¿Está bien? En este ejemplo geométrico que pusimos, dijimos que no era un óptimo. ¿Y cómo explicarían conceptualmente de que esto no es un óptimo? Bueno, la explicación conceptual de por qué no es un óptimo, en este ejemplo que pusimos acá, tendrían que ser así. Bueno, este punto x0, y0 no es un óptimo porque si bien cumple con la segunda condición, es decir, que a esa canasta de consumo yo puedo comprarla con la cantidad de dinero que tengo a los precios vigentes, si bien cumple con que yo la puedo comprar, esa canasta no es una óptima porque para este individuo una unidad extra del bien X, ¿sí?, vale más. ¿Ven? Una unidad extra del bien X para este individuo vale mucho más de lo que cuesta en la realidad. Entonces, si para este individuo siente que si está consumiendo X0, Y0 y percibe, siente de que ese bien X para él vale mucho más de lo que está costando en la realidad, no se va a quedar consumiendo X0, sino que va a consumir por lo menos una unidad más. ¿Por qué va a consumir una unidad más? Bueno, porque lo siente que está barato en relación a lo que cuesta. Para mí cuesta mucho más caro de lo que verdaderamente vale, o lo que es lo mismo, yo puedo ver que en las vidrieras está expuesto un precio real que es menor del valor que eso tiene para mí. Entonces, si esa es la situación, yo no me voy a quedar con X0, Y0, sino que voy a ir a comprar una unidad extra de bien. Entonces, X0, Y0 no puede ser un óptimo, porque el óptimo estaría comprando más unidades de X y menos de Y. Eso me llevaría a que yo me tendría que ir un poquito más hacia allá para ir encontrando el óptimo. Si yo me quedo en esta situación, yo valoro una unidad extra del bien X mucho más de lo que cuesta en la realidad, y eso me induciría a que yo compre más unidades de X porque yo las percibo más barato de lo que cuestan para mí. ¿Se entiende el argumento de por qué no es eso un óptimo desde el punto de vista conceptual? ¿Sí? Es como cuando yo voy a la vidriera y no sé, veo que el celular cuesta, o no sé, el celular, supóngase que ese celular cuesta 20.000 pesos y en estas circunstancias, para mí eso vale, porque lo utilizo muchísimo para el trabajo, lo que sea, para mí esto vale 40.000 y lo veo que cuesta 20, bueno, ¿qué hago? No es que sigo de largo, bueno, no, me freno y lo compro. Digo, esto está barato, me hace falta, no lo tengo, lo compro. No me quedo en el estado actual de unidades que tengo de este bien. Entonces, cada vez que yo veo el precio de un bien y lo comparo cuánto vale para mí, eso me induce a comprar más o menos y voy a estarme en una situación de óptimo, ¿sí? Voy a estar en una situación de óptimo cuando ¿qué? Cuando estas dos valoraciones sean iguales. ¿Bien? Esas valoraciones no son iguales, como en este caso, yo voy a comprar más o menos de el bien Y, perdón, del bien X. Veamos otro ejemplo para resaltar un poquito más esta interpretación en ese caso. ¿Se entiende la interpretación conceptual? ¿Queda Sí, claro? ¿Sí? Bien. Fíjense que luego de esta deducción teórica vienen ejercicios y tienen que interpretarlos en esta dirección. Bien. Segundo ejemplo. Segundo ejemplo. Supongamos ahora que el bien se posiciona, no sé, por acá.
X0, Y0, en esas coordenadas, y que por ese punto pasa una curva de indiferencia de esta forma. Una curva de indiferencia de esta forma. Bien, ahí está la U0. Cuando grafiquen la curva de indiferencia, tengan cuidado de que esta pancita no se les vaya y no les genere pendiente positiva, ¿sí? Las curvas de indiferencia siempre tienen pendiente negativa, son funciones decrecientes. Entonces, cuidado cuando hagan la curva que no se les vaya la mano y vaya describiendo un trazo ascendente esa función, ¿sí? Con mucho cuidado. Bien. Entonces, supongamos que por el punto que yo postulo X0, Y0, pasa esa curva de indiferencia. Bien. Y acá, supongamos que la tasa marginal de sustitución, la inclinación de la recta tangente, es esta. ¿Sí? Bueno, más o menos, esa sería la inclinación. Y la tasa marginal de sustitución la puedo ver ahí, ¿no? Tasa marginal de sustitución. ¿Qué dirían en este caso? Acá. Esta cesta X0, Y0, ¿es óptimo? ¿Sí o no? ¿Esa cesta de consumo es óptima? ¿Sí o no? No. ¿Cumple con la segunda condición? Acá tienen que ver las dos condiciones. Condición 1. Sí, pero la primera no. Claro, cumple la segunda, pero la primera no. ¿Qué significa cumplir la segunda en términos geométricos? Que está sobre la recta de presupuesto. Conceptualmente, ¿qué significa cumplir la segunda? Significa que esa cesta de consumo yo la puedo comprar con el dinero que tengo a los precios vigentes. ¿Qué significa en este caso que no cumpla con la condición 1? La condición 1, ¿qué es lo que estás diciendo? Que la tasa marginal de sustitución en ese punto, ¿cómo es en relación a, o lo podemos poner así directamente, cómo es la valoración objetiva, la valoración subjetiva versus la objetiva? ¿Cuál es mayor acá? Recuerden que la tasa marginal de sustitución es La la valoración. subjetiva es mayor que la objetiva. ¿Cuál es mayor? ¿Cuál es más Al inclinada? revés, ¿o no? ¿Cuál es más inclinada? La recta roja, subjetiva. La objetiva. ¿Cuál es mayor? ¿Cuál es mayor? ¿Subjetiva o objetiva? Objetiva. La objetiva, la pendiente de la recta, es mayor que la de la recta tangente. La pendiente de la recta de presupuesto es mayor que la pendiente de la curva de indiferencia, ¿sí? La pendiente de la recta de presupuesto, la naranja, es mayor, es más inclinada que la pendiente de la curva de indiferencia. Entonces, va así. ¿Está bien? Y en términos conceptuales, ¿qué dirían? ¿Por qué X0, Y0 no es óptimo? ¿Cómo explicarían la primera condición en palabras? ¿Qué dirían? X0, Y0 no es un óptimo porque, La TMS es mayor. vamos a poner en palabras. ¿Por qué? Porque para el individuo vale menos de lo que realmente vale. Bien, y entonces, si esa es la situación, vale menos para él de lo que cuesta verdaderamente, ¿qué va a hacer? Fíjense que lo que estamos diciendo, que en el punto 1, una unidad extra del bien X para este individuo vale mucho menos de lo que cuesta en la realidad. ¿Está bien? Eso significa, también lo puedo decir al revés. Esto lo pueden decir también al revés. Una unidad extra del bien X en la realidad está mucho más caro de lo que vale para el individuo. ¿Sí? Entonces, si el individuo lo percibe así, que en la realidad eso cuesta mucho más de lo que vale para él,
él no se va a quedar en X0, Y0, va a consumir menos unidades de X, porque lo percibe más caro. ¿Está bien? Entonces no se va a quedar en X0. X0 no va a ser una cesta óptima porque lo está percibiendo de que está mucho más caro de lo que vale para él. Entonces eso no puede ser óptimo, va a tener una tendencia a consumir menos unidades de X. Entonces X0 no va a ser un óptimo, hay una tendencia a consumir menos, en consecuencia X0, Y0 no puede ser una cantidad óptima. Esto sería como cuando en el ejemplo recién yo veo que el celular cuesta, no sé, 90.000 pesos, y yo digo, bueno, no, esto para mí solamente vale 40, no lo compro. ¿Está bien? Entonces no me quedo en X0, Y0, compro una unidad menos. Entonces no voy a estar en una situación de equilibrio, en una situación en donde esté maximizando mi satisfacción si estoy en presencia de este desbalance, de esta discongruencia entre lo que vale para mí y lo que cuesta verdaderamente. ¿Queda claro el contraste entre este caso? Pusimos, vamos a llamarle a esto caso 1, contra este otro que le podemos llamar el caso 2. ¿Queda claro? En los dos casos, tanto X0 como Y0 no son óptimos, pero por motivos distintos. ¿Queda claro? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, el triple argumento. Algebraico, geométrico y conceptual. Esto tienen que explicarlo a nivel teórico cuando ustedes lo hagan en el práctico. Y por último, geométricamente, para que sea un óptimo, para que se cumplan las dos condiciones, ¿qué tendría que ocurrir en términos de las gráficas? Tendrían que coincidir las dos rectas. Tendría que coincidir las dos. Y entonces el dibujo, ¿cómo sería? Más o menos. Vamos a algo así. Supongamos que el punto es este. Ahí está el X0, Y0. Y que por este punto pasa una curva de indiferencia, pero con la propiedad de que la curva de indiferencia es tangente a la misma recta de presupuesto. ¿Lo notan? Esa es la curva de indiferencia. U sub 0, este es X, este es Y. ¿Está bien? Bueno, fíjense, lo voy a poner en rojo, aunque no haría falta porque se superponen, que la pendiente, la pendiente de la curva de indiferencia en ese punto coincide, ¿sí? La recta tangente a la curva de indiferencia coincide con la misma recta de presupuesto. Es decir, que recta tangente a la curva de indiferencia es la misma que la recta de presupuesto. ¿Se entiende? Eso sí sería una situación de óptimo. Entonces podemos decir, en términos geométricos, que una cesta de consumo es óptima cuando la curva de indiferencia es tangente a la recta de presupuesto. ¿Está bien? Cuando se da esa propiedad de tangencia, que la curva de indiferencia es tangente a la recta de presupuesto, ¿eso qué significa? Que a diferencia de estos casos, la recta de presupuesto, la naranja, fíjense que la atraviesa a la curva amarilla. Entonces, una vez que la atraviesa, entonces no es tangente. Recuerden que tangente era una curva, una recta que solamente hacía contacto con la gráfica en un solo punto. En este otro tampoco es tangente porque fíjense que la recta de presupuesto la atraviesa. Y en este último caso sí, la recta de presupuesto es la tangente a la curva de indiferencia. Cuando se coinciden la pendiente de la curva de indiferencia, la roja, con la pendiente de la recta de presupuesto, ahí tenemos que hay una condición de tangencia, y esa condición de tangencia es la forma de visualizar geométricamente de que el punto sí es un óptimo. Y en términos conceptuales, ¿qué vamos a ver? Vamos a estar viendo de que lo que vale para el individuo una unidad extra del bien X pagada con Y es exactamente lo mismo de lo que cuesta en la realidad. ¿Sí? Entonces, si veo que eso cuesta 40.000 y para mí cuesta verdaderamente 40.000, coincide lo que cuesta verdaderamente con lo que vale para mí, entonces ese nivel de consumo es óptimo, ¿sí? Al coincidir, al producto no verlo ni más caro ni más barato,
eso no me genera ninguna tentación a comprar una unidad más, ni a reducir el consumo en una unidad menos. Estoy en una situación de equilibrio, las dos valoraciones coinciden, y entonces ese consumo X0, Y0 es el óptimo. ¿Queda claro? Podemos llamarle a esto, si quieren, el caso 3. ¿Queda claro? ¿Sí? Sí. ¿Cómo sería esto? Bien, entonces fíjense que acá yo he puesto 3 casos en donde 2 no se cumple y un tercero sí, pero lo que tienen en común estos 3 casos es que las 3 situaciones, el punto azul, está sobre la recta de presupuesto. ¿Está bien? Obviamente que podrían existir, ¿sí? Podrían existir, ¿cuántos casos más? Infinitos. Digamos, en cuanto a casos, ¿no? Obviamente que posibilidades sí habría infinitas, pero en cuanto a casos que podríamos categorizarlos, bueno, podríamos tener que la recta de presupuesto, bueno, otras posibilidades serían de que, lo grafiquemos así, pongamos la recta de presupuesto acá, y el punto se localice por acá abajo. Podría no cumplir con la segunda condición. ¿Se entiende lo que digo? El punto podría estar por acá abajo. Y por ese punto podría pasar una curva de indiferencia, incluso con una pendiente distinta, que lo podríamos representar de esta forma. En este punto, ¿qué condiciones se cumplen acá? La 1, la 2, ninguna. Y este es un caso en donde acá está el X0 y el 0. Lo haremos por azul, naranja. Ahí está. Este punto, condición 1, ¿se cumple? No. No. Valoración subjetiva, valoración objetiva. ¿Cuál es mayor? Miren que acá está la valoración subjetiva, esa es la tasa marginal de Subjetivo. sustitución. La Subjetivo. subjetiva es mayor. La condición 1 no se cumple. ¿Y la condición 2 se cumple? No. P de X por X más P de Y por D es mayor o menor a M. Igual es no saber, no está sobre la recta. ¿Es mayor o menor esto? La cesta X0, Y0, ¿cuesta más o menos del dinero que tengo? Menos. Menos. ¿Así? ¿Está bien? Entonces la condición 2 tampoco se cumple. ¿Está bien? Entonces, ¿ustedes qué dirían? Bueno, esta cesta de consumo X0, Y0 no es un óptimo porque, por un lado, ¿sí? Con el dinero que tengo, yo puedo comprarla, pero puedo comprar muchas más unidades todavía. Entonces, esto no es un óptimo. Podría comprar más unidades. No estoy gastando todo el dinero que tengo. Entonces, este punto no puede ser un óptimo porque no cumple con esa restricción. Yo podría comprar más unidades de X0, más unidades de XY, ¿sí? Porque todavía me sobra dinero. No estoy gastando todo el que tengo. Y por otro lado, tampoco es un óptimo porque una unidad extra del bien X para mí vale mucho más de lo que cuesta en la realidad y eso me llevaría a que yo consuma más unidades de X. ¿Está bien? De igual forma, podríamos tener 3 casos que están por debajo. ¿Sí? Podríamos hacer otro en donde la tasa de sustitución esté por debajo de la recta de presupuesto o tener un caso incluso de esta manera. ¿Sí? En donde no se cumpla la segunda condición, ¿sí? Abajo, pero que tal vez sí se cumpla la primera. A ver si lo sigo. Que no se cumple la segunda condición, pero sí la primera. A ver si lo sigo.
ven que la recta azul y la recta naranja y la roja tienen la misma pendiente. Sí, este es un caso en donde no se cumple X0, Y0, Y, YX, función de utilidad. Bien. Valoración subjetiva, ¿cómo es en relación a la evaluación objetiva? ¿Mayor, menor, igual? Condición 1. ¿Cómo es? Subjetiva con la objetiva. ¿Mayor, menor, igual? Igual. 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 Y, o sea que esta condición sí se cumple. Y P de X por X más P de Y por Y, ¿cómo es en relación a M? Menor, igual, mayor, menor. La condición 2 no se cumple. ¿Está? ¿Sí? Y bueno, podríamos tener el tercer caso. X, Y. Fíjense que vamos 6. Y podríamos hacer 3 casos más. ¿Cómo? ¿Cuáles serían las otras variantes? ¿Cuáles serían las otras variantes que podemos hacer? Hicimos 3 casos por abajo. 3 casos que están justos sobre la recta de presupuesto. ¿Qué más podríamos hacer? Que el ingreso sea menor. Claro. O sea, hacer 3 casos por arriba. Noten acá cómo la pendiente, por ejemplo, en el segundo es menor, ¿no? Entonces sería una situación en donde la valoración subjetiva es menor que la valoración objetiva y P de X por X más P de Y por Y también es menor el ingreso. No se cumple ni la condición 1 ni se cumple la condición 2. ¿Está bien? Entonces tenemos ahora 3 ejemplos más en donde los 3 puntos están por debajo de la recta de presupuesto y con pendientes mayores, menores o iguales. Comparadas, recta de presupuesto con pendiente de la curva de indiferencia. ¿Queda claro? De igual forma podríamos hacer 3 casos más en donde estos puntos los colocamos por arriba. ¿Sí? Hago uno solo y ustedes terminan los otros, ¿no? Porque ya es monótono de alguna manera. Hace esto y ponemos así. El punto azul podría estar por acá arriba, ¿bien? Y por ahí pasar una curva de indiferencia de esta manera. La curva de indiferencia U sub 0, X, Y, las coordenadas del punto, X0, Y0, y la pendiente, la inclinación de esto, podría en este caso ser igual. La podemos hacer igual. Bien, podríamos, más o menos. Ahí, en esta situación, fíjense que la valoración subjetiva es igual a la valoración objetiva, pero P de X por X más P de Y por Y es mayor a M. La condición 1 sí se cumple, mientras que las 2 no. ¿Queda claro? Y lo mismo podrían hacer puntos en donde esto esté mayor o menor, las pendientes no coinciden y no coinciden ninguna de las dos situaciones. Entonces, ¿cómo interpretarían? Bueno, ya saben cómo interpretar cada una de estas dos condiciones. Tienen que interpretar en términos de valoración subjetiva y valoración objetiva la condición 1 y en términos de si esa canasta puede ser comprada o no con el dinero que tengan. ¿Sí? Entonces, si quisiéramos dar una explicación conceptual de este caso, podemos llamarlo el caso 6, el caso 4, caso 5, caso 6, por ejemplo. Si quisiéramos dar una explicación conceptual del caso 6, yo diría que la cesta X0, Y0 no es un óptimo porque no estoy gastando todo el dinero que tengo a la hora de comprar esta cesta y además una unidad extra del bien X en la realidad cuesta mucho más de lo que vale para mí
entonces yo tendría una tendencia a consumir menos unidades. No sería eso un óptimo. ¿Está bien? Entonces, cada uno de estos casos tiene una interpretación conceptual apoyada en la geometría. Bien, y lo mismo, bueno, podrían hacer con estos tres casos. Acá está, ustedes, ¿por qué dirían conceptualmente que no es un óptimo? Bueno, esta cesta no es un óptimo porque si bien una unidad extra del bien X pagado con el bien Y vale exactamente lo mismo para mí de lo que cuesta en la realidad, está en el mismo valor, si bien eso se cumple, esa cesta X0, Y0 no puedo comprarla con el dinero que tengo a los precios vigentes P de X, P de Y. ¿Está bien? Sería la forma en que ustedes redactan en un breve párrafo, de una oración bien larga, extendida, con ese estilo, la explicación conceptual que tendrían que darle a esto. ¿Queda claro? Esto es la primera parte de las cuestiones teóricas. Veamos ahora en un ejercicio numérico cómo aplicamos esto. Caso 6, este es el caso 7. Piensen que hay un caso 8 y hay un caso 9, ¿no? Con mayores pendientes, y eso serían todas las posibilidades lógicas. 3 puntos por arriba, 3 puntos sobre la recta y 3 puntos por abajo. Bien, veamos un ejemplo. Supongamos que ahora el segundo tipo de ejercicio, que es lo que sigue en el práctico, podría aparecer algo así. Se les provee de una función de utilidad. Supongamos que es x cuadrado, y cubo. Esos son los gustos del individuo. Les doy un precio, p de x 2, p de y 3, m igual a 100. En el práctico puede que me haya faltado en algún lado el ingreso. Si eso es así, agréguenle el valor de 100. Puede ser que me haya olvidado un dato. 2, 3 y 100, agréguenle al ingreso. Bien. Y la pregunta es, si estos son los gustos de los individuos, y esto es los datos que hacen referencia a la realidad, el dinero que tienen y cuánto cuestan, la pregunta es si la cesta de consumo, x igual a 30 y y igual a ver, y 30 igual a 40 tercios, o lo mismo, S,3 periódico, de cualquier forma. La pregunta es si esta cesta de consumo es o no óptima. La pregunta es óptima? ¿Cómo se resuelve esto? ¿Cómo ustedes resuelven si esa cesta es óptima o no? Bien, ¿qué es lo que tienen que hacer acá? ¿Qué es lo que no quiero que resuelvan esto? No quiero que me vayan a decir, no, 30 y 13,3 no es óptimo porque el óptimo es este otro y me lo calculan. ¿Está bien? No quiero que hagan eso. Si bien no es que esté mal, no es esa la forma en que yo quiero que resuelvan este tipo de ejercicios. ¿Bien? Entonces no es que me lo resuelven para un precio de 2, 3 y 100, resuelven el problema de optimización y me dicen, bueno, el óptimo es este otro, entonces 30 y 13,3 no lo es, por ejemplo. ¿Está bien? No quiero que lo resuelvan. O sea, quiero que en este punto 30 y 13,3 ustedes verifiquen si se cumplen las dos condiciones. ¿Bien? Entonces, veamos la condición 2. La condición 2, ¿qué es lo que dice? Que P de X por X más P de Y por Y tiene que ser igual a M. Eso es lo que dice la condición 2. Bueno, veamos. P de X es 2, X es 30, P de Y es 3 y Y es 40 tercios. ¿Esto cuánto me da? ¿Eso cuánto me da? Esto debería darme M, que es 100. ¿Y cuánto me da? 2 por 30, 60, 3, cancela acá, 60, 40, me da 100, ¿sí? Y me coincide, esto debió darme 100, fíjense que lo vengo de atrás, y me coincide 100 con 100. Trato de armar dos cosas, ¿no? Por un lado vengo con lo que me da, y después desde acá vengo con lo que me debió dar, y los enfrento a los dos resultados, y en este caso me debió darme M igual a 100, y esto me dio 100, entonces pongo el signo final, 100 y 100. ¿Coincide? ¿Cumple con la condición 2? ¿Sí o no? 30, 13,3. ¿Cumple con la condición 2? ¿Sí o no? Sí. Sí. O sea que cuando yo vaya a ubicarlo en un gráfico, ¿dónde tendría que representarlo? ¿Por arriba, por debajo o sobre la misma recta? Sobre lo mismo. Sobre la misma recta. Fíjense que las cuentas numéricas es ahora lo que les va a permitir a ustedes ubicarlos en qué caso de esos 9 están. Entonces, hasta ahora lo que sé, al haber cumplido con la propiedad 2, es que
ese punto está en algún lado de esa recta de presupuesto. Veamos la condición 1. La condición 1 dice que la tasa marginal de sustitución tiene que ser igual a la evaluación objetiva. Eso es lo que dice, que la tasa marginal de sustitución tiene que ser igual a la evaluación objetiva. Veamos si se cumple. La tasa marginal de sustitución es el cociente de utilidades marginales, utilidad marginal de X dividido utilidad marginal de Y. Utilidad marginal de X, acá ¿cuánto es? 2x y al cubo, ¿de acuerdo? Y la utilidad marginal de Y es 3x cuadrado y al cuadrado, ¿sí o no? ¿Está? Fíjense que acá pueden simplificar este cuadrado y este y en la versión reducida, ¿esto cómo queda? Queda 2/3 de y sobre X, ¿de acuerdo? Esta tasa marginal de sustitución, este cociente de utilidades marginales, tengo que evaluarlo en qué punto. ¿En qué punto? En X igual a 30 y Y 40 tercios. Si yo hago eso me queda 2/3 por 40 tercios dividido 30. ¿Cuánto me da esto? ¿Cuánto me da numéricamente? ¿Cuánto queda? 0, calculadora. 0,29 puede ser. Sí, como poder puede ser. ¿Alguien más? ¿Alguien más que le da eso? ¿O que le da otra cosa? Sí, me dio lo mismo. 0,29, correcto. 0,29. 0,29. ¿Y esto cuánto me debió dar? Debió haberme dado P de X sobre P de Y. Fíjense cómo lo pongo acá, P de X sobre P de Y. ¿Sí? Y P de X sobre P de Y es 2/3. Y 2/3 es 0,66. ¿Cuál es mayor? Iguales no son. ¿Cuál es mayor? ¿2/3 o 0,29? Vamos, 2/3, 0,29. ¿Cuál es mayor? 2/3. 2/3. ¿Sí? O sea que se cumple con la condición 2. No. No se cumple. Condición 2 no se cumple. Entonces, en ese punto, la curva de indiferencia tiene que tener una pendiente mayor o menor en la recta de presupuesto. Ujú. Menor. ¿Cuál sería? ¿El caso 1? ¿Cuál sería? ¿El Sí, el caso caso 1? 1. El caso 1 sería. ¿El caso 1 No, no, o el el caso caso 2, perdón. o el Caso 2. caso 2? El 2. ¿Bien? El caso. Fíjense que el punto lo tendría que ubicar más o menos, o aproximadamente por acá. Ahí está el X0. Podemos poner el número ahora, porque lo tenemos. Acá va el 30. Y acá va el 40 tercios. Bien, ahí está el X0 y Y0. Y por ese punto pasa una curva de indiferencia que tiene que ser atravesada por la recta de presupuesto porque no hay tangencia. Cada vez que no se cumple la condición 1, esto es importante, ¿no? Cada vez que no se cumple la condición 1, la recta naranja, la recta de presupuesto, tiene que ser atravesada por la curva de indiferencia. ¿Sí? No vayan a forzar una tangencia ahí, ¿no? Entonces la gráfica sería algo así, más o menos. ¿Vean? Noten de que la atraviesa, no hay tangencia. Entonces, si no hay tangencia, la recta tiene que cortarla en 2 puntos.
es seca. ¿Sí? Si no, no está. Si no, si hay un solo punto, es tangente. Entonces acá, ¿dónde lo representamos? Vamos a ponerlo acá. Ahí está. Esa sería la... ¿Qué valoración es esta? ¿Subjetiva o objetiva? La roja. Subjetiva. ¿Sí? La valoración subjetiva y la objetiva sería esa, ¿no? La valoración objetiva sería esa que está ahí. ¿Bien? Entonces fíjense, le vamos a poner números a esto. Bien, le vamos a poner números. Esta pendiente, ¿cuánto es? Eso es. ¿Cuánto vale esa pendiente? 0,29. Y esta otra, la de ahí, ¿cuánto vale? 2 tercios o 0,66. ¿Está bien? Que es lo mismo. ¿Sí? Entonces, noten de que la valoración subjetiva, como decíamos, es menor que la valoración objetiva, y de ahí esas dos pendientes. Muy importante cuando hagan estos gráficos, de que se dé, cada vez que no se cumpla la condición 1, la recta naranja atraviese la amarilla en 2 puntos. ¿Bien? He visto a veces, tengo un comentario, que ustedes hacen algo así, a veces pasa el punto por ahí, y hacen la curva que viene con un filo, y lo hacen algo así. Y dicen, bueno, eso incluso hacen gráficos imposibles de esta manera. No van a hacer gráficos así. ¿Está bien? Ustedes están poniendo que es tangente. Si es tangente, hay una única recta tangente. Entonces la azul y la roja tienen que tener la misma pendiente. ¿Está? Si no existe tangencia, tiene que darse ese proceso de que la recta de presupuesto la atraviesa en 2 partes. Ojo, como hacen los gráficos. ¿Se entiende lo que digo? Sí, ustedes como que le hacen un punto filoso ahí. Tac, y le ponen un filo. Notan ese filo. Y ese filo lo que le permite hacer una recta tangente ahí y la recta de presupuesto. Ojo con eso, las curvas son suaves y diferenciables. ¿Está? Cuidado con eso. Bien, entonces este quedaría, esa sería la geometría. ¿Qué es lo que dice acá? La versión algebraica, todas las cuentas. Veo que sí se cumple la 1, la 2, pero no la 1. Y acá hice todas, acá lo representé geométricamente identificando el caso. Bien, entonces fíjense que las cuentas numéricas, la condición 2 me dice si el punto está por arriba, por debajo o sobre. Y la condición 1 me dice si, cómo son las pendientes de la recta de la pendiente de la curva de indiferencia y la pendiente de la recta de presupuesto. Entonces esos dos me dan 9 casos y los valores numéricos exactos del ejercicio en particular es lo que me permite discernir en qué caso estoy. Bien, entonces, parte numérica es esta, parte geométrica que represente toda esta situación y por último, la versión conceptual. Este punto no es un óptimo, porque si bien yo lo puedo comprar con el dinero que tengo, ¿sí? Con los 100 pesos a los precios vigentes de hoy 3, si bien yo puedo comprarla, esta cesta de consumo, ¿sí? En ese nivel de consumo, una unidad extra del bien X para mí vale mucho menos de lo que cuesta en la realidad. También pueden decirlo que en la realidad ese bien X está mucho más caro de lo que vale para ustedes. En consecuencia, no se quedarían consumiendo 30 unidades de X, sino que tendría una tendencia o una inclinación a consumir menos, 29, 28, hasta que esas dos valoraciones coincidan. ¿Queda claro? Bueno, entonces en función de los resultados numéricos que tengan, ustedes se van a posicionar en cualquiera de esos 9 casos. Puede estar por arriba, si es que no la pueden comprar, puede estar por debajo, si es que les sobra dinero para comprar la cesta, y por arriba o por debajo, cada uno de los 3 casos con las condiciones de la pendiente. Bien, entonces en el práctico tienen varios casos para que ustedes numéricos para que lo revisen. Y antes de eso tienen que hacer toda la deducción teórica, que es presentar la teoría, la deducción analítica, la geometría, algunos casos, y explicar en palabras. Bien. Bueno, para cerrar esto, fíjense que lo que dijimos al principio, cuando arrancamos, era que íbamos a tratar de encontrar condiciones, un patrón de consumo que sea común a todos los individuos. Entonces, ¿qué es lo que hemos encontrado como patrón de consumo que es igual a todos los individuos? Un individuo cuando va al kiosco, y tiene que decidir, no sé, entre alfajores y caramelos, bueno, llega al kiosco y bueno,
¿qué es lo que hace uno? Bueno, el kiosquero dice, bueno, hola, ¿qué tal? ¿Qué es lo que vas a llevar? ¿Y ustedes qué les dicen? A ver, no es que le dicen, para, dame 2 o 3 minutos que resuelvo la derivada igual a 0 y te digo cuánto compro. Está bien, no es que vamos al kiosco y hacemos eso. No, lo que hace inconscientemente el cerebro es comparar, preguntamos los precios. Primero vamos y preguntamos los precios. Vemos si a esa cesta, a los precios vigentes yo puedo comprar lo que quiero. Y luego el cerebro inconscientemente lo que está haciendo es, está mirando cuánto cuestan, ¿sí?, ese bien en la realidad y lo comparan inconscientemente con lo que vale para ustedes. Entonces, de esa comparación, después que ustedes preguntan los precios, lo comparan inconscientemente o de manera automática con lo que vale para ustedes, inmediatamente surge la decisión de si compro 1, 2, 3 o ninguno de ese bien. ¿Está claro? Entonces, lo que hemos encontrado es el patrón de consumo, ¿sí?, que rige a todas las decisiones de consumo de todos los habitantes del planeta. Estas condiciones de optimalidad o este patrón de consumo que rige a todos los habitantes del planeta son de crucial importancia, porque ahora entendemos cómo es que el consumidor decide u opta por comprarlo. ¿Bien? Y esto de alguna manera, para la gente de marketing, esto podríamos decir que es el teorema fundamental del marketing, porque si habíamos dicho que un individuo va a tratar de consumir una unidad extra, un individuo va a consumir una unidad extra, siempre que su valoración subjetiva sea mayor que la objetiva. Si yo estoy en esta situación de equilibrio, de desequilibrio, no me quedo en el consumo actual, sino que me veo tentado a consumir una unidad más. Entonces, el marketing se apoya en este patrón de consumo de todos los habitantes del planeta. Todos los consumidores siguen este patrón de consumo. Entonces, si uno quiere, desde el otro lado, ¿no?, desde el lado de las empresas, quiere que ese producto se venda, entonces tenemos 2 opciones. Una sería bajar el precio. Bajar el precio del producto. Si yo bajo el precio del producto, es más probable que la valoración interna que tenga el individuo sea mayor a la que yo les estoy mostrando como la realidad, y eso lo tiente a consumirlo. Esa sería una posibilidad, jugar con el precio. Otra posibilidad, y acá es donde entra el marketing, es tratar de utilizar alguna herramienta para que la percepción del individuo, lo que él cree que ese bien vale para él, sea mayor a lo que está costando en la realidad. ¿Está bien? Entonces, el marketing se va a apoyar en este patrón de consumo que, insisto, lo hemos podido destilar, lo hemos podido encontrar gracias a todas las reglas de derivación, regla del producto, regla de la cadena, que hemos empleado para llegar a estas 2 condiciones. ¿Está bien? Sin esas reglas, sin esas reglas de derivación matemática, sin esa idea de que hay un problema de maximización interno, no nos hubiésemos dado cuenta, o al menos no hubiésemos podido afirmar, de que este es el patrón de consumo que rige la conducta de consumo de todos los habitantes del planeta. Y surge de acá, insisto, lo que podríamos llamar una especie de teorema fundamental para el marketing. Tratar de que el individuo consuma más, sacarlo de su posición de equilibrio, llegando a situaciones en donde la valoración subjetiva sea mayor que la objetiva. Es decir, situaciones en donde la recta roja fuese mayor que la de la naranja. Y eso se puede consumir de cualquiera de esas 2 formas que dijimos. ¿Bien? Bueno, con esto ustedes pueden avanzar con gran parte del práctico, bien, del práctico 2. Y para mañana les va a estar quedando el último punto, que es efecto sustitución e ingreso, que lo vamos a estar desarrollando una gran parte mañana viernes y la continuación más prácticos el miércoles. ¿Está bien? La fecha de entrega la vamos a poner el jueves de la semana que viene. Al práctico 2 me los van enviando por mi VP. ¿Está bien? Les quiero pedir, cuando lo envíen, que respeten de manera estricta ese formato de envío, ¿sí? Ustedes resúbanlo a mano, los escanean o le sacan fotos del celular, traten de comprimirlas un poco a las fotos, que no sean muy pesadas, no me pongan fotos en Ultra HD que pesan 8 megas cada uno, porque se vuelve muy, muy grande, bájenle la resolución al mínimo después, escaneen las hojas. A cada hoja, cuando bajen esos archivos de las fotos, de los escanes, numérenlo como 01, 02, 03, no le pongan 1, 2, 3, 01, 02, 03. Y luego todos esos archivos de todas esas hojas los comprimen en formato zip,
no en formato RAR, ¿sí? En formato zip, y el nombre de ese archivo que represente a los dos individuos o los tres individuos que conforman ese grupo, y ese archivo zip con esos nombres es lo que me lo mandan por mi VP. ¿Está bien? Sigan estrictamente ese método de presentación, y a la hora de resolver, lo que dijimos siempre, coloquen una función de utilidad y resuelvan todos los pasos de cada punto, otra función de utilidad, y así en cada una de las secciones que tiene el práctico. ¿Bien? ¿Alguna duda? No, profe, ninguna. Bien. Bueno, nos vemos mañana al mediodía, a las 12. Hasta mañana. Chao. Chao, profe.